Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos en el aire un vídeo que promete encender debates y mantenernos al filo de la silla, porque nos zambulliremos de cabeza en un tema que ha incendiado las redes sociales y capturado la imaginación de miles de fans de la carismática pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel, un presunto escándalo que culminó con un heroico rescate por parte de Kerem a Hande. Ya se pueden imaginar la vorágine de especulaciones, teorías y, por supuesto, la efervescencia de emoción que esto ha desatado. Si ustedes son devotos seguidores de esta pareja o simplemente disfrutan del trasfondo dramático y las intrigas detrás de cámaras de sus series y celebridades favoritas, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de adentrarnos en las profundidades de este enigmático asunto y desgranar cada uno de sus detalles, les extiendo una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y asegúrense de no pasar por alto ningún vídeo futuro. Un simple clic en el botón de suscribir y la activación de la campanita les asegurarán estar al tanto de todo al instante sin demora alguna. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este intrigante asunto. El mismo título que encabeza nuestro vídeo es ya una poderosa señal: escándalo en set. Kerem Bürsin rescata a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Este titular se ha convertido en el detonante de innumerables conversaciones, alimentando un torrente de teorías que han llevado a los fans a diseccionar cada mínima interacción, cada gesto, cada publicación en redes sociales de la pareja. Honestamente, esta situación ha puesto a prueba la paciencia, la creatividad y la capacidad deductiva de muchos. Nuestro propósito hoy es desglosar todo lo que hasta ahora se ha revelado, o al menos, todo lo que ha logrado filtrarse y convertirse en objeto de rumor. Porque, seamos sinceros, en el glamoroso y a menudo turbulento mundo del espectáculo, los rumores, en ocasiones, resultan ser tan cautivadores y jugosos como la propia verdad. Para aquellos que no estén tan inmersos en el universo del entretenimiento turco, es crucial contextualizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel se erigen como dos de los actores más influyentes y aclamados de la actualidad. Su conexión, que inicialmente se forjó en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, trascendió la pantalla. Esa química palpable, esa chispa que encandiló a millones, no se limitó a sus personajes. Se materializó en una relación personal, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas a nivel global. Sus vidas, tanto las que transcurren en el ojo público del set como las más privadas, han sido objeto de una atención mediática sin precedentes. Los seguidores, que se autodenominan cariñosamente Keremders, se mantienen constantemente al tanto de cada movimiento, de cada historia efímera en Instagram, de cada aparición pública, analizando cada detalle. Entonces, ¿dónde encaja este supuesto escándalo y el subsecuente rescate de Kerem? La información que ha estado circulando profusamente en diversos medios de comunicación, foros especializados y, por supuesto, en el epicentro de las noticias de entretenimiento, las redes sociales, sugiere la ocurrencia de un incidente, una situación de extrema incomodidad o incluso de peligro, durante una sesión de filmación o un evento asociado a la serie o a algún proyecto en el que ambos estuvieran colaborando. Es importante señalar que las versiones varían significativamente, como es habitual en este tipo de coyunturas, pero la premisa fundamental que unifica todas estas narrativas es la siguiente: Hande se habría encontrado en una situación comprometida, ya sea por un percance técnico, un acto de acoso, o alguna otra circunstancia que la hubiera puesto en un aprieto. Y fue en ese preciso momento, según se relata, que Kerem, demostrando el temple de caballero que sus admiradores le atribuyen, intervino de manera decisiva para sacarla de esa delicada posición. Una de las versiones que ha ganado mayor tracción y ha sido objeto de intensos debates se centra en un presunto incidente de acoso, ya sea verbal o físico, perpetrado por algún miembro del equipo técnico o incluso por alguno de los extras presentes en el set. De acuerdo con estos rumores, la persona en cuestión habría proferido comentarios inapropiados, o se habría aproximado a Hande de una manera indebida y poco profesional. Se dice que Hande se habría sentido profundamente incómoda, quizás incluso asustada. En ese instante crítico, según el eco de las especulaciones, Kerem habría percibido la tensión y la incomodidad de Hande. La descripción de su reacción es vívida y contundente: se habría interpuesto físicamente entre Hande y el individuo en cuestión, o habría abordado directamente al presunto acosador, exigiendo respeto y poniendo fin a la situación de manera firme, pero siempre dentro de un marco de profesionalismo. Imaginen por un momento la atmósfera densa y cargada de tensión que debió apoderarse del set en ese instante.
Sin embargo, no todas las narrativas se inclinan hacia el acoso directo. Existe otra vertiente importante dentro de los rumores que sugiere que el incidente no fue de naturaleza interpersonal en términos de acoso, sino más bien una situación derivada de un peligro inminente o una incomodidad provocada por algún fallo técnico en el set. Por ejemplo, podría haberse tratado de un problema relacionado con la seguridad de algún equipo de filmación, un accidente menor que amenazaba con materializarse, o incluso una circunstancia en la que Ande se sintiera atrapada, expuesta a un riesgo o en una situación de vulnerabilidad. En este escenario hipotético, la acción de rescate por parte de Kerem habría adoptado la forma de una protección proactiva, asegurándose de que Ande estuviera en un entorno seguro y de que la situación en desarrollo se manejara con la debida celeridad y profesionalidad. Más allá de la naturaleza exacta del incidente, lo que sí resulta innegable es que la imagen de Kerem Bürsin como un protector leal y dedicado de Hande Erçel se ha visto fortalecida de manera exponencial. Los fans, al ser receptores de estas historias, tienden a idealizar aún más la relación, proyectando en Kerem la figura del hombre valiente, atento y defensor de su pareja, y en Hande a la mujer afortunada de contar con un compañero que la respalda y protege. Esta dinámica alimenta la fantasía romántica que una gran parte de su audiencia proyecta sobre ellos. No obstante, y este es un punto crucial que debemos recalcar con la mayor vehemencia, toda esta información que ha florecido en el ámbito público se fundamenta, en gran medida, en rumores y especulaciones. Hasta la fecha, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones públicas, ya sea para confirmar o para desmentir estos supuestos incidentes de manera explícita. En el vertiginoso y a menudo escrupuloso mundo del espectáculo, es una estrategia común, y a menudo la más sensata, mantener un velo de privacidad sobre ciertas situaciones que podrían ser delicadas o que sencillamente pertenecen al ámbito de su vida privada. A veces el silencio mediático se erige como la herramienta más poderosa. Pero, ¿qué podemos inferir de todo este revuelo mediático? Si bien carecemos de una confirmación oficial por parte de los protagonistas, la persistencia e intensidad de estos rumores sugieren, de manera contundente, que algo debió haber ocurrido. Las redes sociales, como hemos visto en innumerables ocasiones, se convierten en un hervidero de información, y en no pocas veces, los fans más acérrimos y los paparazzi más intrépidos logran captar detalles o indicios que los medios de comunicación, ávidos de contenido, aprovechan para construir sus narrativas. Es plausible que algún seguidor haya sido testigo de algo, que haya ocurrido alguna filtración, o simplemente que la maquinaria de la imaginación colectiva, alimentada por indicios mínimos, haya hecho su propio trabajo. Lo verdaderamente fascinante de estos escándalos y rescates es cómo reflejan las expectativas y los anhelos de la audiencia en relación con sus celebridades favoritas y en particular con las parejas románticas. Existe una profunda fascinación por observar a las figuras públicas comportándose de acuerdo con ciertos ideales, a menudo románticos. En el caso particular de Kerem y Hande, la imagen del galán protector que defiende a su amada se alinea perfectamente con el arquetipo del héroe romántico, una figura que siempre ha cautivado a la imaginación popular. Por otro lado, y es fundamental considerar esta perspectiva, no debemos subestimar el factor humano y las vivencias de los propios actores. Ellos viven y trabajan bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada reacción, por insignificante que parezca, puede ser susceptible de ser malinterpretado o, peor aún, magnificado de forma desproporcionada. Es totalmente posible que Kerem simplemente haya exhibido una actitud de compañerismo y apoyo mutuo, algo esperable y normal en un entorno de trabajo colaborativo, y que esa acción haya sido magnificada y distorsionada por la expectativa de los fans y la voracidad mediática. O por el contrario, es igualmente posible que realmente haya sucedido algo que requirió su intervención directa, y su reacción fue un reflejo genuino de su carácter y de la solidez de su relación con Hande. Además, debemos ser pragmáticos y reconocer el papel fundamental del entretenimiento en este tipo de dinámicas. Los medios de comunicación y las redes sociales, en su búsqueda constante de contenido que genere tracción, se alimentan de noticias jugosas y de historias que despierten el interés del público. Un titular como el que estamos analizando hoy no es solo una noticia, es oro puro en términos de generación de clics, de interacciones, de comentarios y de mantener a la audiencia completamente enganchada. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que la narrativa del escándalo y rescate haya sido construida, o al menos considerablemente amplificada, con el objetivo principal de generar interés y mantener a la pareja en el centro de la conversación. Hemos sido testigos en múltiples ocasiones de cómo situaciones similares han tenido un impacto significativo en la percepción pública de las estrellas.
En ocasiones, un incidente menor, casi insignificante, puede escalar hasta convertirse en un gran escándalo, mientras que, por el contrario, otras situaciones de una complejidad considerable pueden pasar prácticamente desapercibidas para el público general. En el caso específico de Kerem y Ande, su nivel de popularidad es tan elevado, tan descomunal, que cualquier acontecimiento que los involucre tiende a amplificarse de manera exponencial, como si pasara por un megáfono mediático. Los fans, por su parte, suelen adoptar una postura muy definida, tomando partido y defendiendo apasionadamente a sus ídolos. Si se percibe que Ande ha sido objeto de maltrato, de acoso o de cualquier forma de incomodidad, la figura de Kerem como protector se magnifica y adquiere una relevancia aún mayor. Esto, a su vez, crea un ciclo de validación constante de su relación, de sus personalidades y de la imagen que proyectan. Resulta sumamente interesante reflexionar sobre cómo estas narrativas, ya sean reales o construidas, influyen en la industria del entretenimiento. Si un actor demuestra ser un protector, o si una actriz es percibida como una víctima que ha sido defendida, esto puede tener un impacto directo en la forma en que son percibidos por el público general y, en última instancia, puede influir en el desarrollo y la trayectoria de sus carreras. Puede generar un torrente de simpatía, una admiración profunda, e incluso consolidar su estatus como la pareja ideal, un estatus que muchas celebridades anhelan. Entonces, ¿qué significa todo esto para Kerem y Ande? Probablemente, y esto es una suposición informada, están más que acostumbrados a este tipo de atención mediática. Han vivido y desarrollado sus carreras bajo el implacable escrutinio de los reflectores desde el momento en que su relación se hizo pública. Es muy probable que hayan desarrollado mecanismos de defensa, estrategias para lidiar con la constante avalancha de rumores y especulaciones que los rodean. Desde un punto de vista pragmático y de gestión de imagen pública, lo más sensato para ellos es mantener la compostura, proyectar serenidad y centrarse en su trabajo artístico. Sin embargo, para nosotros, los espectadores, aquellos que consumimos este contenido, estas historias añaden una capa adicional de interés, de drama y de emoción a sus vidas y a sus carreras. Nos brindan la oportunidad de especular, de imaginar, de teorizar y, en cierto modo, de sentirnos un poco más conectados con el drama, la pasión y la intriga que rodean a nuestras celebridades favoritas. En un resumen conciso, lo que parece ser el núcleo de este sonado escándalo y rescate es una situación hipotética en la que Kerem Bürsin habría intervenido para defender a Hande Erçel de alguna forma de incomodidad, peligro o acoso en el entorno de filmación. Las versiones de los hechos varían enormemente, abarcando desde escenarios de acoso directo hasta problemas técnicos complejos, pero la narrativa resultante que resuena con fuerza es la de Kerem como un protector valiente y decidido. Si bien la confirmación oficial sigue siendo esquiva, la intensidad de los rumores y el fervor inquebrantable de los fans sugieren, con gran probabilidad, que algo ocurrió o al menos, que se percibió que así fue, generando este torbellino de especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado conmigo hasta este preciso instante. Ha sido un viaje fascinante y enriquecedor a través del laberíntico mundo de los rumores y las especulaciones que rodean a dos de las figuras más prominentes del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría conocer sus valiosas opiniones sobre todo este asunto. ¿Creen sinceramente que Kerem tuvo que intervenir activamente en una situación delicada? ¿Consideran que estos rumores son meras exageraciones, producto de la imaginación colectiva, o perciben que hay una base de verdad en ellos? Les invito cordialmente a compartir sus pensamientos y análisis en la sección de comentarios aquí abajo. Amo leer sus opiniones, interactuar con ustedes y debatir sobre estos apasionantes temas. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y desean seguir recibiendo en su bandeja de entrada las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos y perspicaces del apasionante mundo del espectáculo, les ruego encarecidamente que no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartir este vídeo con sus amigos y contactos, y sobre todo, y esto es vital, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias una vez más por haber estado aquí hoy, y nos despedimos deseándoles lo mejor hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.